Muchas gracias, Silvia. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días. Ayer, donde está usted sentado en esa misma silla, estaba el presidente del Gobierno. Nos anunció que le iba a llamar por teléfono. Él le llamó. Las cosas fueron a las 4 de la tarde, no fueron muy bien, aunque luego parece que a última hora de la noche algo se había movido. ¿Cómo fue la conversación y cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, primero le llamé yo, porque me enteré viendo la entrevista de que me iba a llamar. Entonces le llamé, no me cogió el teléfono, le escribí un mensaje, le dije: Pedro, no para de preguntarme todo el mundo por la conversación que íbamos a tener, vamos a hablar ya, porque esto yo creo que genera muchas expectativas y quizás sería más razonable que no nos anunciemos las llamadas por los medios de comunicación. Finalmente me dijo: mira, ahora no puedo, tal, y quedamos a las 4 para hablar. La conversación fue cordial y aunque es verdad que bueno, pues el Partido Socialista sigue en una posición que yo creo que van a revisar, que es la posición de línea roja, de tenemos que gobernar nosotros solos, bueno, pues la conversación fue cordial como siempre y yo transmitiría a la gente tranquilidad. En España es que llevamos ya 2 meses y medio. Bueno, ya, sí, ojalá nos hubiéramos puesto a negociar desde el principio, que es lo que planteamos nosotros. Pero en España va a ser complicado construir una cultura de la coalición en el gobierno central, porque no ha existido nunca. Y yo entiendo pues, que el Partido Socialista, digamos, no procede a nivel estatal de una cultura en la que hay que ponerse de acuerdo con otros, compartir responsabilidades, compartir decisiones. Pues lo que han hecho algunos dirigentes socialistas, como Chimo Puig en la Comunidad Valenciana o como Francina Armengol en Baleares. Y va a tardar, va a haber tensión, va a haber titulares tremendos, va a haber última hora, gran noticia, pero al final se va a imponer el sentido común. Habla usted de que es cierto que hay coaliciones en ayuntamientos, en comunidades autónomas, pero Bueno, y en 20 de los 28 países de la Unión Europea. Pero en ninguna en España. Desde que entramos en democracia, ninguna vez. Digo que las cosas nuevas en política dan vértigo. ¿No deberían ayudar ustedes los dos a que hubiera un poco menos de vértigo? Yo creo que hay que respetar lo que han dicho los ciudadanos. Durante muchos años en España, los ciudadanos decían: aquí hay básicamente 2 grandes partidos. Pero los ciudadanos pusieron fin al bipartidismo. Entre otras cosas, porque el bipartidismo trajo la corrupción y trajo el abuso. De cuando un partido gobierna solo, el abuso de poder es más habitual. Y los ciudadanos han dicho: nosotros no somos ya como éramos hace 20 o hace 30 años. Han votado al menos a 5 formaciones políticas de ámbito nacional con más de 2,5 millones de votos. Los ciudadanos han dicho: compartan el poder, pónganse de acuerdo. Y además es una cultura política más europea y más democrática. Cuando un partido lo controla todo, es muy fácil que las instituciones públicas, la televisión pública, hemos visto cosas gravísimas en estos 40 años de historia, a un partido que controla el gobierno y dice: esto es Tele-PSOE o esto es Tele-PP. Y eso no puede ser. Cuando los partidos comparten el poder, hay un mecanismo de check and balance, de pesos y contrapesos, que garantiza una cultura de más consenso, una cultura más democrática, y creo que eso es lo que están votando los ciudadanos, y además yo estoy convencido que Pedro y que el Partido Socialista lo van a acabar entendiendo. Lo último que conocimos ayer noche, por eso le decía en ese relato cronológico, es que ya el Gobierno e incluso el Partido Socialista, escuchábamos una entrevista incluso con Ángel Gabilondo, se abre ya no solo a independientes de Podemos, sino a miembros de Podemos, pero digamos de perfil más técnico. ¿Es un avance? Me está sonriendo ya, imagino que, no sé, será porque algo le ha conmovido esa reflexión, ¿o no? Sonrío primero porque estas cosas yo creo que no es serio proponerlas a través de los medios de comunicación. O sea, que nosotros nos enteramos últimamente... Hombre, no le riña a los políticos porque nos digan algo. Vivimos de eso, está bien, pero fíjese, nosotros hemos cometido errores en el pasado que tenían que ver con estos. Yo creo que lo sensato es que cuando uno tiene que hacer una propuesta, pues la propuesta no se convierta en una suerte de mecanismo de relato, sino que nos sentemos en una mesa y hablemos de todo. Aquí parece que lo que se está diciendo es que para estar en el Consejo de Ministros, digamos poco menos que no hay que ser de Podemos o no hay que haberse presentado a las elecciones. Si alguien dijera: mire, en un Consejo de Ministros no puede entrar un corrupto, en un Consejo de Ministros no puede entrar alguien que venga de un consejo de administración de una empresa energética, eso es sensato. Pero que alguien diga a su socio de gobierno: oiga usted, usted no puede proponer a nadie, o para ser parte del Consejo de Ministros no se puede usted haber presentado a las elecciones, yo creo que entre socios tenemos que respetarnos. Y además tenemos que respetar un mecanismo democrático. La democracia no es que gobiernen tecnócratas o técnicos. Técnicos tiene que haber muchos en los ministerios, pero en la democracia la gente vota a representantes que van a legislar y que van a gobernar. Entonces respetemos la democracia. Técnicos tiene que haber muchos y nosotros propondremos y el Partido Socialista propondrá también.
Lo que no podemos hacer entre socios es faltar al respeto a nuestros respectivos votantes, porque ha habido, ojo, casi 4 millones de españoles que han votado Unidas Podemos y tienen el mismo derecho a que sus representantes gobiernen que los ciudadanos que han votado al PSOE, al PP, a Ciudadanos o a Vox. Sánchez dice, primero hablar de programa y luego hablaremos de nombres o cargos. ¿No le parece una buena fórmula esa? Imagínate la descarta? Que alguien plantea, construyamos una casa, poniendo primero los ladrillos y después ya ponemos el cemento. No, hombre, no. Una casa se tiene que construir poniendo los ladrillos, el cemento. Igual que si alguien dijera, un equipo de fútbol puede diseñar su estrategia de juego independientemente de la alineación. Algo que sabemos todos los que tenemos un poquito de experiencia política es que una negociación de gobierno es una cosa seria, que los programas y los equipos de gobierno y la estabilidad se negocian juntos, porque depende de quién esté en los equipos cómo se van a ejecutar esos programas. Así se ha negociado en la Comunidad Valenciana, así se ha negociado en Baleares, así se ha negociado en Canarias, así se ha negociado en Navarra y así se ha negociado en 20 de los 28 países de la Unión Europea. Y mucho ojo. Ayer escuché a Pedro decir aquí, es que tenemos contradicciones enormes. Bueno, también tienen contradicciones los gobiernos de muchos países de la Unión Europea y los políticos tenemos que ganarnos el sueldo resolviendo nuestras contradicciones y buscando acuerdos. Ahora le pregunto por las contradicciones, posibles contradicciones, la cohesión o la falta de cohesión de un gobierno de coalición. Pero antes, las negociaciones. El manual del buen negociador o del negociador en casa dice, bueno, si hay diferencias entre dos negociadores, orillar, dejar para el final lo que más nos separa y empezar por lo que nos une. A ustedes les une más algún tipo de políticas, sobre todo las sociales. ¿Por qué no empiezan hablando de programa, por ejemplo, de las políticas sociales y dejan para el final lo que les separa, que son los nombres del Consejo de Ministros? Te lo voy a explicar. ¿Viste que envió el Partido Socialista a sus diputados una carta a los del Partido Popular? Que era una carta muy llamativa, la que decía, nosotros nos abstuvimos para que vosotros gobernarais, que era algo llamativo porque a Pedro Sánchez poco menos que le echan de su partido por haber dicho no es no. Y fue una cosa... Le echaron y volvió. Y de hecho ver a gente del equipo de Pedro Sánchez que, digamos, se abstuvo por imperativo, una fórmula extraña y que ellos entendían como humillante. Es raro ver lo que algunos han interpretado como una humillación, ir a pedirle el voto al PP. ¿Pero qué significa ir a pedirle el voto al PP? Que quizá lo importante para algunos no es tanto el programa, sino ser presidente a toda costa. Porque si lo importante fuera el programa, tú no le pides el voto al PP, tú no le pides el voto a Ciudadanos. Por eso nosotros sabemos que discutir del programa va ligado a discutir de los equipos de gobierno, porque ya tenemos experiencia de hacer un acuerdo programático de presupuestos, poner las firmas en los papeles, y poner una firma en un papel cuesta poco. La clave fundamental es hacer una negociación integral de todo. Ojo, como se hace en todos los gobiernos de coalición de Europa y también como se hace en buena parte de los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas. Porque si no, lo que mucha gente puede pensar es como, hombre, si el Partido Socialista, igual que le ofrece un acuerdo programático a Podemos, le pide el voto al Partido Popular y a Ciudadanos, a lo mejor es que lo importante para ellos no es el programa, sino que lo importante es el poder a toda costa y además el poder omnímodo. Es decir, de quiero todos los ministerios para mí, todos los sillones para mí, gobierno monocolor. No, hombre, no. Si los ciudadanos quisieran gobierno monocolor, hubieran dado mayoría absoluta. Felipe González tuvo mayoría absoluta, pudo hacer y deshacer lo que quisiera. También lo tuvo José María Aznar. Ahora los ciudadanos han dicho, cooperen ustedes, pónganse de acuerdo, compartan el poder y la responsabilidad. A lo mejor habla de esa cuestión con la abstención posible de Ciudadanos o de PP, porque ustedes se los ponen muy complicado para la investidura. Prueba de que no es así es que después de las elecciones, lo primero que hizo el Partido Socialista fue llamar al Partido Popular y a Ciudadanos. No se puso a negociar un programa con nosotros desde el principio. Ojalá nos hubieran llamado hace 2 meses y medio. Lo que plantearon es, vamos a hablar con el Partido Popular, con Ciudadanos y luego ya después con Unidas Podemos. Y nosotros lo estamos poniendo muy fácil. Hubo una cosa que nos dijo el Partido Socialista. Nos dijo, mira, nosotros haríamos un gobierno de coalición con vosotros mañana. Pero es que si hacemos un acuerdo de ese tipo, esto no sale en el Congreso. Es más fácil que lo saquemos nosotros solos con los 123 que con un acuerdo con vosotros, porque el resto de grupos no lo va a apoyar. Y nosotros dijimos, puede que tengáis razón. Entonces vamos a probar. Vamos a llevar un gobierno de coalición en julio y si esto no sirve para sacar adelante la investidura, nosotros revisamos nuestra posición. Nunca más se supo. Entonces a lo mejor lo que nos decían era una excusa. No nos estaban diciendo la verdad. Después nos dijeron, es que vuestro programa puede ser complicado para Europa.
simplemente vamos a plantear que los derechos sociales que recoge la Constitución se apliquen de una vez. Nos dijeron, en Cataluña estamos en desacuerdo, ninguna línea roja. El Partido Socialista tiene la legitimidad para liderar la posición sobre este aspecto. Creo que se les están acabando las excusas. Bueno, sobre el tema de las negociaciones, sobre el que enseguida volvemos. Hace unos minutos en la cadena SER, me parece, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho lo siguiente sobre la necesidad de componer acuerdos, o componer, mejor dicho, equipos entre Unidas Podemos y el Partido Socialista o el Gobierno para formar una negociación al respecto. La escuchamos. Lo que facilitaría las cosas es que el equipo negociador de Unidas Podemos se siente con el nuestro que está nombrado. Que facilitaría mucho las cosas que el documento que hemos puesto en lo alto, que no es el documento solo del Partido Socialista, que está nutrido de elementos del programa de Unidas Podemos, se empiece ya a trabajar. Pero no es razonable esto, es decir, lo que le comentaba antes, vamos a dejar para el final el tema de los nombres y vamos a empezar un pequeño programa que pueda desbrozar el camino para luego alumbrar un gobierno. Estas negociaciones tienen que ser integrales. Una matización. Lo que nos envió el Partido Socialista era un resumen de su programa. No incluía propuestas nuestras. De hecho, hombre, las suyas ya las tienen, no le va a mandar las suyas. Hombre, pero acaba de decir en esta entrevista que han puesto ustedes aquí que había propuestas nuestras. Había un documento que ya habíamos firmado conjuntamente, que era el acuerdo de presupuestos. Pensamos que a lo mejor mandaban ese documento. Insisto con la metáfora de antes, una casa no se construye poniendo los ladrillos y luego ya después el cemento. Hay que poner el ladrillo y los cementos. Hagamos una negociación integral en la que hablamos de qué políticas vamos a hacer, pero también hay que incluir cuánto dinero nos vamos a gastar en eso, qué equipos las van a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar. Porque si no... Pero eso es programa, no nombres. No, los equipos... El dinero, el capital, el presupuesto son programas. Y los equipos que los llevan a cabo. Porque si eso lo separas, los papeles se los lleva el viento. No me podrás negar que muchas veces el Partido Socialista presenta en las elecciones programas preciosos, muy de izquierdas, y luego, después de cuando gobierna, la gente dice, ¿pero qué fue de aquel programa? Entonces, en política hay que apostar por las garantías y eso implica abrir una negociación integral, en la que además yo creo que es muy importante la seriedad. Nosotros tenemos los equipos preparados para tener una negociación integral desde hace 2 meses y medio. Llevamos trabajando. No es razonable que nos hagan las propuestas a través de la cadena SER. Si el Partido Socialista se quiere sentar con nosotros, lo puede hacer. Pero esto hay que hacerlo en serio, porque si no, mucha gente puede pensar que algunos están en modo relato, en modo marketing o en modo campaña. Y es legítimo las estrategias de marketing cuando estamos en campaña electoral, pero ahora estamos en algo mucho más importante, que es el gobierno de España. Hay mucha gente en este país que no se puede ir de vacaciones y que necesita un gobierno, ojo. Pedro Sánchez dijo ayer, mi primera medida será reformar la Constitución. Ese no es el principal problema de España, el cambiar las normas para que uno sin mayoría absoluta pueda tener todo el poder. El principal problema de España es la injusticia social, porque hay mucha gente que nos está viendo que está en paro, gente que nos está viendo que trabaja en circunstancias de precariedad, gente que no puede pagar el alquiler. Y nosotros sabemos que eso no se resuelve hablando solamente de programa, sino hablando de un gobierno con garantías que se comprometa a aplicar un programa que por fin afronte los principales problemas de Estado de España que tienen que ver con la precariedad. La gente está un poco cansada del marketing y el postureo y la gente lo que quiere es que nos sentemos a llegar a un acuerdo y eso implica hablar de todo sin vetos ni exclusiones. Usted habla de esos ciudadanos que no se pueden ir de vacaciones, que tienen problemas, pero ellos son precisamente los que le demandan que lleguen a un acuerdo a las dos partes. Por si hay postureo a lo mejor en las dos partes. Lo digo porque para esos mismos ciudadanos que le están escuchando pueden decir, hombre, pero si no llegan a ningún acuerdo, será mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y que un buen pleito acabe en unas elecciones y que entre en la derecha. ¿No será mejor un acuerdo de gobierno con el PSOE, con Unidas Podemos, miembros técnicos o no, lo que ustedes decidan, previo un acuerdo antes de unas elecciones que puede pasar cualquier cosa? Yo no creo que Pedro Sánchez cometa la irresponsabilidad de llevar a España a elecciones por querer tener todos los sillones para él y por establecer una serie de vetos con su socio. Al socio hay que respetarle y sobre todo a los votantes de todos los partidos. ¿Se imagina qué barbaridad sería que nosotros dijéramos al Partido Socialista, nosotros apoyamos la investidura de alguien del PSOE siempre que no sea Pedro Sánchez o siempre que no sea de la dirección del PSOE y que sean solamente perfiles técnicos? No tomemos el pelo a los millones de ciudadanos que han votado al Partido Socialista, igual que nosotros no podemos consentir que se falte al respeto a los casi 4 millones que nos han votado. Y aún así no hemos parado de ceder. Cuando el Partido Socialista nos dijo es imposible que obtenga apoyos parlamentarios un gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, dijimos, puede ser, pero probemos una vez y si no sale, nosotros rectificamos. Nos dijeron,
tenéis que revisar vuestra posición sobre Cataluña. Nosotros decimos, tenemos nuestras ideas, pero estamos dispuestos a no poner ni una línea roja y asumir el liderazgo del PSOE. Nos dijeron, vuestro programa puede ser alarmante para las instituciones europeas. Dijimos, la Constitución española es nuestro programa, que habla de que las pensiones se tienen que revalorizar, que tiene que haber un sistema fiscal justo, que la gente tiene derecho a cobrar un salario adecuado. Eso es los planteamientos programáticos que vamos a hacer. El PSOE tiene que moverse un poco y créeme que aunque esto pueda tardar más de lo que nos gustaría, va a ocurrir. Bueno, 3 preguntas brevísimas, claro, pero muy breves en la contestación y luego ya voy con ellos. ¿Le ha pedido usted a Pedro Sánchez ser vicepresidente? Ojalá estuviéramos en una fase en la que estuviéramos hablando de las responsabilidades, pero por desgracia el Partido Socialista ha planteado un veto, un candado inicial, que es como el gobierno es solo para nosotros y no estamos dispuestos no ha dicho solo, ahora se ha abierto a que haya ministros de Podemos, de perfil técnico, pero ministros de Podemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor será alguien que hable más de cuestiones técnicas que de políticas. Porque esto no va de política. O sea, yo creo que esto es una cosa un poco rara. Técnicos tiene que haber en todos los ministerios. Pero en democracia, cuando la gente vota, vota a quien va a gobernar y a quien va a legislar. Entonces, imagínate que nosotros dijéramos, Pedro, es que tú tienes que ser presidente porque eres doctor en economía, no porque te has presentado unas elecciones. Bueno, lo cierto es que lo es. Por eso. Es como o que nosotros dijéramos, no te preocupes, si la clave de los de Podemos no es que se han presentado a las elecciones y les han votado, es que mira qué currículums académicos tienen todos, que han ido a la universidad y son doctores y no sé qué. Esto es una idiotez y esto lo sabemos todos. En democracia gobierna quien se presenta a las elecciones y quien tiene el apoyo de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que lo razonable es dejar ya de una vez las líneas rojas, tomar ejemplo de la cultura europea, que España... Fíjate, cuando preguntaron el otro día a Celac, una periodista alemana, dice con un acento muy simpático, dice, señora Celac, en mi país los partidos se ponen de acuerdo. Joschka Fischer fue ministro de Exteriores de Gerhard Schröder con el 8% de los votos. ¿Por qué aquí no lo hacen? Y lo que le contestó la ministra Celac fue, es que esto es España. Le dijo, Spain is different. Como cuando Fraga se bañaba en la playa de Palomares. Pues España ya no es diferente. España tiene una cultura democrática asentada y no tenemos por qué mirar con complejo de inferioridad a Europa. Y también aquí en España puede haber 2 espacios políticos gobernando, cooperando, poniéndose de acuerdo y podemos dejar atrás la época del bipartidismo y los gobiernos de partido único. Sé si la apelación a Palomares y el baño de Fraga es lo mejor para iniciar una negociación, pero a lo mejor viene en algún manual. No, hombre, no. Eso yo creo que la clave fundamental, si algo compartimos con el PSOE, es que hay que dejar de atrás la España del blanco y negro y también la España de la corrupción. La España donde había ministros que podían proceder de consejos de administración o ministros que podían ser corruptos. Que haya ministros de diferentes formaciones que colaboren, creo que es mucho mejor para asegurar que lo que necesitan los ciudadanos españoles se hace. Nos quedan 6 minutos. Os lo recuerdo a todos, a los que preguntáis, y a usted, Pablo Iglesias, muy también, breve. que conteste. Buenos días, señor Iglesias. La amenaza de una repetición de elecciones es la principal bala que está utilizando el presidente del Gobierno en las negociaciones, porque, argumentan desde el PSOE, ellos subieron en la última convocatoria y ustedes bajaron. Puestos a mirar ya el abismo de que pudiera ocurrir esta repetición electoral, ¿quién cree usted que perdería más? ¿Unidas Podemos, el PSOE o alguien le ha hecho recapacitar al presidente porque no está tan claro? ¿Quién perdería más? No lo sé, pero yo creo que sería gravísimo decir a los españoles que vamos a elecciones porque las encuestas dicen que me va a ir muy bien. Es decir, miren ustedes, hemos tenido un resultado bueno, pero yo prefiero no llegar a acuerdos y porque las encuestas dicen que me va a ir bien, les hago a ustedes votar otra vez para tener yo más poder. Creo que eso no lo iba a entender ningún español y si Pedro Sánchez en algún momento ha visto una encuesta y ha dicho, me viene mucho mejor unas nuevas elecciones que acordar, creo que se lo va a pensar, porque nadie en España entendería eso. A partir de ahí uno tiene que ser modesto con el resultado que ha tenido. Nosotros hemos tenido el 14% de los votos, el Partido Socialista el 28%. Por lo tanto, digamos, el acuerdo que tengamos que tener deberá ser proporcional al apoyo que los ciudadanos nos han dado a cada formación política. Estaría bueno que nosotros exigiéramos una participación como si hubiéramos tenido un resultado mejor. Nosotros podremos exigir, pues lo que nos han dado los ciudadanos en este país, que por otra parte es lo que ocurre en todas partes. Pero creo que si Pedro Sánchez cometiera la irresponsabilidad, tentado por las encuestas de decir, antes que acordar, voy a llevar a los españoles a votar otra vez, porque eso me acerca más a tener todo el poder yo solo, creo que eso los españoles no lo van a entender. Antonio. ¿Qué tal, Pablo? Dices que te maltrato en Twitter, pero no te maltrato a ti, maltrato vuestra estrategia en este momento de negociación y lo voy a explicar en 4 palabras.
sea, yo creo que estás montando un pequeño sofisma al decir que los 20 países de Europa, en los que hay efectivamente gobiernos plurales, pues están con el modelo que tú propones. Y eso no es así. O sea, yo estoy viendo el modelo portugués, que es magnífico, que es espléndido, que va a revalidar con grandes resultados ahora, a finales de año, los otros 4 años para Antonio Costa, en el que gobierna el Partido Socialista, que ni siquiera ganó las elecciones con 89 escaños, y está gobernando con el bloco de Esquerra, que es aproximadamente lo mismo que vosotros, con el Partido Comunista y con los ecologistas. Y no tiene ministros de los demás. ¿Sabes por qué? Perdóname un segundo. Pero esto por aclararlo, ¿sabes por qué el Partido Comunista Portugués y el bloco de Esquerda no están en el gobierno de Portugal? Pues porque hay una enemistad histórica entre el Partido Comunista de Portugal y el Partido Socialista. Porque no quieren estar. Claro que no quieren estar, claro, evidentemente. Pero entonces, si tu socio de gobierno no quiere estar en el gobierno, pues no le puedes obligar a que esté. Entonces, a vosotros lo que queréis es estar. No queréis hacer un programa de izquierdas. La respuesta te la digo yo. Queremos estar para hacerlo, más o menos lo que iba a contestar. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero lo que yo os critico, vamos, dentro de la crítica elegante que pretende hacer un periodista gobernar. Que esté que no te parece bien que queramos gobernar. No. No me parece bien que no aceptéis por principio esa fórmula, como si fuera una fórmula absurda. No es una fórmula absurda. Es más, el mundo da muchas vueltas. Se puede empezar por ahí y a lo mejor al cabo de 3 meses, o sea Te pedí brevedad, Antonio, te pedí brevedad. ¿Alguna matización y pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, yo creo que hay que ser claros. Todo lo que nos presentamos a las elecciones es porque queremos gobernar. Y si alguien dice en este país, mire usted, es que si usted quiere votar a un partido que gobierne, tiene que votar al PP, a Ciudadanos o al Partido Socialista. Porque Podemos, es que estos no están para gobernar, estos están para firmar acuerdos que luego no se cumplen. Hay 4 millones de ciudadanos que nos han votado que merecen respeto, que merecen que su voto tenga el mismo valor que el voto que han tenido otros ciudadanos. Y creo que hay mucha gente que nos ha votado que empieza a tener la sensación de que, oiga, ¿qué pasa? Que es que aquí solamente pueden gobernar los partidos de siempre, o los partidos de derecha y el Partido Socialista. Yo creo que lo razonable, cuando los ciudadanos dan su apoyo a muchas opciones, es que haya acuerdos. Y creo que hay mucha gente de izquierdas que no entiende cómo el PP y Ciudadanos inmediatamente se ponen de acuerdo para gobernar y reparten poder, que es lo que implica, bueno, pues cuando hay pluripartidismo, y que sin embargo el Partido Socialista entienda que sin mayoría absoluta todo el poder tiene que ser para ellos. Esa comparación, Pablo, no es lo mismo, no es el mismo mundo. Tenemos que seguir. Javier. Muy buenos días, señor Iglesias. Vamos a ver, para que todos lo veamos, porque es verdad que a veces entre los periodistas y los políticos entramos en unos bucles, llevamos 20 minutos preguntándoles sobre este asunto de la investidura. Voy a ponerle una pregunta muy clara. Si esta misma mañana el señor Sánchez le llama a usted y le dice, señor Iglesias, aceptamos un gobierno de coalición, fijen ustedes los ministros, salvo el señor Iglesias y la señora Montero, ¿ustedes qué dirían? Nosotros diríamos, lo primero, esto no se soluciona solamente con una llamada telefónica, nos sentamos a hablar. Y lo segundo, preguntaríamos por qué razón ponen ustedes estos vetos. ¿Usted por qué cree que pondrían esos vetos? O sea, ¿por qué el Partido Socialista diría, pueden estar ustedes menos estas personas? ¿Qué razones podría aducir? No lo sé, porque ustedes tienen una intensísima personalidad política y ellos podrían aducir que ustedes podrían tener la tentación de crear una especie de gobierno paralelo. Digo, intentando ponerme en su lugar, o sea, que yo no voy a hacer la llamada. Imagínese que Pablo Echenique llama al Partido Socialista y dice, mira, Ábalos, que es que nosotros pensamos que Pedro Sánchez tiene una personalidad, que a ver si podéis presentar a otra persona que no sea Pedro Sánchez, que tenga una personalidad más a nuestro gusto y que a ser posible tenga, digamos, menos conocimiento mediático. Pues Ábalos le contestaría, hombre, señor Echenique, es que los ciudadanos han votado a Pedro Sánchez, que se ha presentado a las elecciones. Yo creo que los vetos en política en el año 2019 son impresentables, pero cuando uno plantea un veto lo tiene que explicar. Si el Partido Socialista dice, es que hay personas cuya personalidad no nos convence, pues que lo digan abiertamente, pero yo creo que es una falta de respeto a los votantes del socio parlamentario decirles, es que ustedes han votado mal, es que ustedes la próxima vez tienen que votar a gente de sus partidos que nos guste a nosotros. Imagínese que nosotros le dijéramos al Partido Socialista quién tiene que presentar o quiénes tienen que ser sus candidatos o sus jefes. Creo que eso en una cultura democrática no es sensata. Y además, le tengo que decir que el señor Sánchez y yo nos entendemos bien, incluso en el desacuerdo. Y que todo lo que está ocurriendo ahora es hasta cierto punto normal. Nosotros querríamos tener el acuerdo ya, pero entendemos que el Partido Socialista gaste todas sus balas en intentar un gobierno de partido único y que intente el apoyo de la derecha. Pero una vez que la derecha ha dicho, con nosotros no,
Pues creo que igual que Chimo Puig, igual que Francina Armengol, igual que en Navarra, que en Canarias, que en buena parte de los países europeos, pues asumirá lo sensato y lo razonable. Última pregunta, un minuto nos queda, Enrique. Sí, no, muy rápidamente. Muy buenos días, señor Iglesias. La cuestión de Cataluña parece que ocupa un lugar importante en esta cuestión. Ayer fue mencionada por el presidente del Gobierno. Usted hace una semana, en un artículo publicado en La Vanguardia, decía que estaba dispuesto a aceptar el liderazgo del Partido Socialista en esta cuestión. Quisiera que nos concretase esto, en qué consiste. Consiste en que Podemos y los comunes dejan de hablar de referéndum, consiste en que los comunes no protestarán después de la sentencia, consiste en que usted renuncia a tener una interlocución propia con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Consiste en primer lugar en que nosotros no ponemos líneas rojas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras posiciones respecto a cómo tendría que abordarse el conflicto catalán no aspiramos a que sean las posiciones del Gobierno. Porque los ciudadanos han votado más al PSOE que a nosotros y esta vez el PSOE ha tenido más votos que nosotros en Cataluña. Asumimos la disciplina. Cuando nosotros estemos en un gobierno, el presidente es el jefe. Y por lo tanto, el presidente es el que decide qué pasos se dan y qué pasos no se dan. Y nosotros asumimos esa disciplina sabiendo que a lo mejor tenemos que aceptar planteamientos con los que no estamos de acuerdo, por lealtad y por disciplina. Y añadiré un tercer elemento. Creo que se están dando pasos positivos. Ada Colau no ha tenido ningún problema en que Collboni sea primer teniente de alcalde y repartir, en función a la proporcionalidad de cada partido, el poder en el Ayuntamiento de Barcelona. El Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona. Es decir, las formaciones políticas que piensan diferente con respecto al asunto catalán se pueden poner de acuerdo y nosotros vamos a asumir la lealtad y la disciplina que implica estar en un gobierno. Y yo se lo he transmitido a Pedro Sánchez. Si tú eres el presidente, nosotros seremos leales y seremos disciplinados. Pues aquí lo dejamos, señor Iglesias. Muchísimas gracias. Un placer. Y permítanos a los periodistas de vez en cuando dar algún titular. Si viene el presidente de aquí y dice que le va a llamar, nosotros encantados. Claro. O sea que, Si la cosa gracias. es que me llame. Sí, o que le llame usted. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el tiempo ya. Silvia, cuéntanos. Pues Xavi, este fin de semana llega con menos calor y más tormentas, pero hoy todavía tenemos mucho calor, van a subir las temperaturas más que ayer, más nubes, eso sí, ya por el suroeste peninsular, dejando incluso algún chubasco, muy poca cosa, y luego por la tarde podría haber alguna tormenta, pero bastante más aislada que lo que esperamos mañana. Hoy las temperaturas ya llegando a los 40 en Madrid, también los alcanzarán en Guadalajara, en Lleida, en el suroeste, sin embargo, afloja el calor. Mañana bajan las temperaturas y bajarán más de cara al domingo, salvo en el suroeste, donde empezarán a subir otra vez. Mañana atención a las tormentas que pueden ser fuertes en el interior de Galicia, Castilla y León, también afectarán a la Comunidad de Madrid, a la Ibérica o al Pirineo, y para el domingo las encontraremos en Aragón, en Cataluña y también en Baleares. Gracias, Silvia. Que pases unas felices vacaciones. Lo mismo, que paséis un fin de semana, Enrique, Juliana, Javier. Pablo ¿Ya te Iglesias. vas de vacaciones? No, yo hasta que forméis el gobierno, por eso apurad un poco. Ya estaba Pablo Iglesias como el móvil mirando a ver cómo iba a ir la entrevista, lo hacéis todos, ¿eh? Acaba la entrevista y empezáis a ver cómo llega. Bueno, Antonio, Papel y Ima, nos vamos, 10, 3 minutos, pedimos disculpas.